El gran Chris Cornell, un músico y artista de rock con más de 30 años de carrera, inició en los 80 con Soundgarden, consagrándose así como un ícono del grunge y uno de los mejores cantantes en su género, y tampoco olvidar su pequeña estadía como solista con Eleven, para pasar a unirse con los de Rage Against the Machine, donde saldría Audioslave, y después de un par de años volver a ser solista con un proyecto llamado Carrión, donde le iría bien, pero no tan bien. Así que este artista, para restablecer su popularidad, en 2009 iniciaría un proyecto de pop con el productor de música Timbaland, y eso es lo que vengo a contarte hoy. ¿Cuál es la historia de este disco de pop llamado Scream? Para entender cómo inició este proyecto, nos situamos en el año 2007, en el disco de Carrión, disco creado por él, después de la separación de Audioslave en 2006. Chris, junto a sus nuevos integrantes que lo acompañarían como solista de aquí en adelante, tendrían una gira en 2007, tocando así grandes canciones de Soundgarden y Audioslave y las de solista en años anteriores, y tras presentarse por Sudamérica ese año daría finalizada esta gran gira. Y aunque muchas personas no hablaron muy bien de este disco y que tal vez no era un álbum tan bueno como otros que hizo anteriormente, de todas maneras fue bien aceptado. Y tras el término de este año 2007, en 2008 se anunciaría una gira nueva creada por Linkin Park, donde él estaría presente. But I can't feel the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and they're farming babies when the slaves are all working. The blood is on. Chris seguiría activo con la música, tocando las mismas canciones y setlist que el año anterior, aunque 2008 no es un año muy visto en su carrera porque no hay muchos registros de él en ese año. Y es así como esta linda gira de estos grandes músicos iniciaría en febrero, y mientras ocurría esa gira, a fines de marzo Verizon sacaría un comercial bastante bueno de por qué elegir la plataforma, y aquí aparecería nada más ni nada menos que... Aparecería Part of Me antes de ser publicada, y también en este comercial aparecería Timbaland como un avance a este nuevo proyecto, al igual que un bus de Verizon, que nos daría a entender que serán el sponsor de este nuevo disco. Este comercial en sí no llegó a muchas personas, así que durante estas fechas nadie tenía idea de que iba a salir un nuevo disco de Chris. Y mientras la gira de Linkin Park continuaba, saldría Long Gone en julio de 2008, y en agosto se confirmaría que por fin se vendría un proyecto nuevo de Chris, pero que Timbaland iba a ser su productor. Y durante ese mismo mes ya empezaron a atacar este nuevo proyecto, y a fines de agosto de 2008 finalizaría la gira de Linkin Park, donde Chester y Chris seguirían sus caminos por separado. Y fue así que en septiembre de 2008 saldría Timbaland anunciando 3 nuevos proyectos con 3 artistas distintos, y esta fue la primera vez que pudimos ver y escuchar una canción de Scream.
Durante el mismo mes de septiembre saldría Ground Zero, la primera canción oficial hecha para una serie, que era pintada como un hit de Scream y no lo fue. Y a partir de este mismo mes iniciaría la gira con Timbaland a fines de 2008. Una gira poco vista, pero con la voz de Chris con una calidad algo menor a la de Carrión. Esta gira fue patrocinada por Verizon, la misma que hizo aquel comercial, y poco después de esto saldría Scream, gran canción que fue criticada injustamente porque sí es un temón de pop bien hecho, y sacó hasta una versión extendida que no fue publicada en YouTube, y siento que esta está mucho mejor que la versión original. Y semanas después de Scream saldría Part of Me, y aquí afírmate weón, porque los fans y la crítica no duraron en sacar un sopapo y atacar con todo. Every time the blood runs to my head, I hear the ring. Something to remind me I'm not dead or caught in between. I listen to the voice and what it says. It's never sweet. Something I was. Entonces, situándonos en estos momentos y con pocas semanas antes de salir el disco completo, Scream ya era odiado y no le tenía mucha fe, porque ya nos mostraron los sencillos principales y todos eran iguales de malos, exceptuando Scream, ¿ok? Iniciaría una gira nueva de Scream, o realmente la gira oficial de este disco, en Chile en marzo de 2009 hasta julio de 2009. Duró solamente un par de meses y tampoco tenemos tantos conciertos de esta gira. Tampoco tocó tantas canciones del disco. De hecho cantaba lo más 5 canciones que eran Part of Me, Time, Scream, Enemy y Ground Zero. Y fue así que la gira continuó y continuó y continuó hasta una presentación con Letterman, que sería la última vez que Chris estaría con la banda de músicos que él formó. Y en agosto en adelante de 2009 Chris empezaría ya con lo acústico, de aquí hasta, bueno ya saben, hasta 2017, ¿no? Y lo único que pienso de Scream, ¿vale? Es que lo arruinó un montón. Siento que con Carry On o con Euphoria Morning, que son otros discos de él de solista, manejó muy bien la forma de hacer los discos con sus integrantes en ese tiempo, con Eleven o con los que formó para Carry On. Pero llega Scream y finalmente se acaba su etapa de solista de banda, donde tocaría con integrantes formados por él. Y aquí Chris continuaría su carrera de solista de manera solitaria, tocando canciones en acústico. Así que Scream sería su último disco, su último intento, que desafortunadamente lo perjudicó. Y al menos el fracaso de Scream trajo así el regreso de Soundgarden, y siendo un regreso muy emocionante para muchos fans, mientras que Scream quedó en las sombras como un proyecto y un álbum experimental que desafortunadamente no resultó. Y ahora que expliqué la historia de Scream, quería salirme de este guión y venir a lo importante, ¿no? A criticarlo. Y quería ver los puntos malos del disco y puntos buenos que tiene, pero especialmente los malos, que son varios. Y de por sí siento que una de las mayores razones del fracaso que tuvo Scream fue la propia previa al disco, porque no muchas personas, ni la misma crítica, le iba a gustar ver a Timbaland y a Chris Cornell juntos, porque era una idea súper extraña que desafortunadamente al fin y al cabo no funcionó. Y otro punto, y siento que es el más importante, este álbum de por sí es malo, ¿vale? De hecho sí lo es, por donde se lo mire, lo es. Antes de que saliera el disco, Timbaland lo había pintado como el mejor trabajo hecho jamás por Chris Cornell, y eso es una estupidez dicha por él. Y lo segundo, ese año donde se hizo Scream, en 2008, Timbaland trabajó con One Republic, con las de Pussycat Dolls, creo que se dice así. Y fueron éxitos sus canciones, fueron geniales, son hits de pop, y fueron hits de pop en esos años. Mientras que Chris Cornell, nada, solo se llevó críticas de sus fans y demás. Y esto pasa porque si escuchas cualquier canción donde trabajó Timbaland, sea con Justin Timberlake o Nelly Furtado o otros, tienen grandes canciones, con muy buenas instrumentales hechas por Timbaland, y él era mostrado en ese tiempo como un genio, era mostrado como canción que producía o canción que hacía, triunfaba, hasta que apareció Chris. Y no es por nada, pero este disco está hecho sin amor por parte de Timbaland, porque él creó el disco. De hecho, tiene un remix de Part of Me con Linfao, está Justin Timberlake en una de las letras y voces de fondo, y no funcionan porque no mucha gente sabe que están. Siento que pudo haber sido una oportunidad de aprovechar algo. Me voy a centrar no en lo que hace Chris, no en su lado rockero, sino que lo voy a ver desde la perspectiva de un álbum de pop.
Hay álbumes de pop que son grandiosos, hay álbumes de pop que hizo Timbaland que son grandiosos. Puedes poner, como dije antes, a Justin Timberlake, a Nelly Furtado, cualquier artista con el que haya trabajado, que haya hecho un proyecto largo, son grandes álbumes, ¿vale? Son grandes álbumes de pop que puedes disfrutar. Con Chris pasa lo mismo, con Scream pasa lo mismo. Pero el tema es que como álbum de pop tampoco tiene canciones tan buenas. Si escuchas Part of Me, tiene un sonido, un estribillo bastante malo. La instrumental tampoco fue tan buena. Y eso que supuestamente Timbaland, bueno, sí lo es, de hecho sí lo es. Pero no muestra su ingenio en esta canción que se supone que era el hit de Scream. O Sweet Revenge, que de verdad es raro ver a Chris Cornell como rapeando. Y Get Up, que no siquiera es bailable. Ni siquiera funciona como canción de pop motivadora, porque ese es el fin que tiene Get Up. Y mientras les comento esto, en pantalla les muestro qué canciones pienso yo, base a mi opinión, no deberían ni siquiera estar en el disco. Part of Me, Sweet Revenge, Get Up, Ground Zero y Long Gone, pensando ojito la versión de Timbaland porque sí es una gran canción. Other Scene of the Town y Watch Out siento que son canciones muy malas del disco. Claro, son pop y puedes disfrutarlas igual, pero quedan muy abajo de otras canciones que pudieron haber destacado más. Por ejemplo, Scream, Enemy, Never Far Away o Take My Life o Time son canciones que sí son buenas del disco, que tampoco que sean grandes canciones, pero son aceptables, ¿ok? Y siento que se pudo haber armado mejor un disco si hubiesen agregado los bonus tracks que ni siquiera están en el disco porque son mejores canciones que las que hay en Scream. Y es raro, así que me puse a pensar cómo hubiese sido mejor hecho un disco con las canciones que ya estaban, pensando en 12 canciones. Y la verdad, armando el tracklist nuevo, creo que pude haber armado algo así. Siento que haber sacado Part of Me como canción inicial y poner Lost Cause, que es una canción que tiene una intro rockera maravillosa, bueno, rockera no tanto, pero rockera pop, creo que hubiese servido mucho más y a los fans les hubiese gustado más el disco. Con tan solo poner Lost Cause, de hecho es una canción muy buena. Entonces, siento que haber sacado las canciones que mencioné antes, obviamente todo es tipo de gustos, lo estoy viendo desde mi perspectiva, obviamente, no, bueno, también algo de la objetiva. Pero sacando las canciones que dije anteriormente y poniendo los bonus tracks, siento que hubiese salido un mejor disco. Igual probablemente también se hubiese llenado de críticas, tampoco le hubiese gustado. Y hay mucha gente que no le gusta este disco, que es muy fanática de Chris, que no le gusta, que le hace un quite. Y tienen sus puntos de que tal vez jamás lo pudieron aceptar. Y está bien, es raro de escuchar. A mí me gusta, pero es un álbum distinto de él, que tuvo sus complicaciones, que no está bien hecho por parte de Timbaland, que es un proyecto que él dejó, así que sí, no es un disco que sea tan bueno de él como otros de Soundgarden o de Audioslave o el de Euphoria Morning. Es un disco distinto, pero que al fin y al cabo es de Chris. Y cualquier fanático, por más que tal vez no te guste, te recomiendo que le des una oportunidad nueva al disco. Tal vez con el orden que te lo estoy mostrando, para que no tengas que escuchar Part of Me o otras canciones que no sean muy buenas. Eso es lo que puedo recomendar yo. De hecho, Clean Up the Walls también es un temón de él. Es una canción muy infravalorada de él. Así que, ¿qué te puedo recomendar? Vuelve a escucharlo. Vuelve a escuchar el disco. Dale una oportunidad más. Esta fue la historia del álbum Scream. Nos vemos hasta la próxima.